Transiciones. Transiciones. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué razón conocida o ignorada me explica? ¿Cómo será el mundo en el que yo ya no esté, siendo este lo que es? La columna de José María Méndez, todos los martes en El Boquete. Hola, ¿qué tal? Buen día para todas y para todos. Bueno, vamos a conversar un poquito hoy desde un ángulo de escala social bastante distinto al de siempre. Por lo general, trabajamos en transiciones, tratando de explicar, de ver el mundo y de ver procesos macro, ¿no? Hemos trabajado con cuestiones que tenían que ver con lo ambiental, con la transición energética, con la transición política. Estuvimos trabajando también con todo el proceso de la guerra de Ucrania, desde antes que se produjera la invasión de Rusia a Ucrania. Y en este caso vamos a cambiar de ángulo, vamos a buscar un ángulo micro, es decir, hay veces que la historia se juega en escenarios mundiales, pero también se juega en escenarios de la vida de las personas, ¿no? Es decir, de todos los días, lo que nos pasa todos los días, eso también es historia. Y a la gente le pasan cosas y la gente recuerda cosas, y a veces es bueno ver ciertos procesos políticos desde la visión de un protagonista que ha vivido esos hechos, y nos puede dar una perspectiva que después, cuando la leemos en los periódicos o en los libros de historia o en los libros de análisis políticos, tienen una visión más macro y a lo mejor eluden, tapan lo que pasó realmente en esos momentos en el campo micro. En este caso estamos con un amigo que vino a visitarme y que estamos charlando hace mucho tiempo, muchos días, Guillermo Acedo, que participó de la movilización del 30 de marzo de 1982, que fue una de las más grandes, si no la más grande, de resistencia a la dictadura militar. Apenas 2 días antes, día y medio antes, de la recuperación de Malvinas por el gobierno militar de Galtieri en ese momento. Y la sociedad argentina pasó de una acción de resistencia y de protesta, como fue ese paro del 30 de marzo, con la movilización a Plaza de Mayo, con un aparato represivo infernal que desató la dictadura ese día, pasó en 24 horas, en 48 horas, de ahí a la euforia de querer entender qué significaba la recuperación militar de Malvinas, ¿sí? Estamos retrocediendo 40 años y tratando de ver la experiencia de un compañero, una persona que vivió ese momento. Así que te saludamos, Guillermo, buen día, y bueno, contanos un poquito cómo llegaste vos el 30 de marzo y qué pasó ese día. Bueno, buen día a les oyentes y al José María, bueno, los compañeros de acá de la radio. Bueno, yo llego ese día, primero voy a permitir hacer una corrección, soy coprotagonista porque fuimos por muchos más lo que estuvimos sí, en esa etapa. No, en ese momento pensemos que era etapa de la dictadura, por lo tanto era difícil organizarse, si bien ya a esa altura había algunas organizaciones políticas que empezaban a asomar. Yo no estaba encuadrado en ningún espacio político partidario ni gremial, venía de experiencia eclesial, no de base, sino al contrario, bastante formal, y habíamos armado un centro de estudios sociales. Bueno, y ahí es que dentro de ese espacio que trabajamos el tema político sale el tema de la convocatoria y fui, recuerdo, con mi hermano, me encontré, y nunca llegué a la columna porque nos empezaron a correr con los gases, salir de un lado para el otro, y bueno, así llegó al 30 de marzo. La detención es anecdótica, es en un momento me agarran y me meten dentro de un celular, como se llamaban esos camiones que llevaban a la gente detenida,
en ese momento era más delgado, así que nos metían de a dos en uno solo. El muchacho que estaba enfrente mío estaba aterrado, recién contaba que estaba aterrado porque nos iban a aplicar la ley marcial, que es todo lo que empezaban a correr los militares para que no vayamos. Y bueno, y ahí caía la comisaría sexta, donde nos encontramos con un montón de militantes, políticos, sindicales, de derechos humanos que estaban ahí en la comisaría. El objetivo de la estructura del aparato represivo era no permitir la concentración en Plaza de Mayo, para lo cual se valla la Plaza de Mayo, se llena de vallas la Plaza de Mayo y se rodea todo el centro de camiones hidrantes. A ver, para el que no tiene experiencia de protesta, camión hidrante es un camión que te moja, ¿sí? Y te marca, te manda color. Marca, de esa manera te marca con un chorro, como las mangueras de los bomberos, para que después la infantería te pueda detener. Identifique. Se había cortado el puente Porredón, que es un acceso a la capital federal, y en todo el país, les cuento, hubo 3.000 detenidos. Es decir, esto no fue una represión ordenada en la misma sistematicidad que había tenido la represión hasta ahora de la dictadura, que eran los secuestros y las desapariciones. Esto fue una represión en la calle, que salió por primera vez, y no es por primera vez, pero sí se vio en los noticieros, en directo en algunos casos, y salió por los periódicos. Es decir, esta idea de aplicar la ley marcial era imposible. De hecho, a los detenidos que hubo, a los sumos salieron la mayoría en 48 horas. Es decir, el 2 de abril ya no quedaba nadie ahí. Pero podemos hacer un resumen de cómo se llega a esto, ¿no? Es decir, la dictadura entra en crisis muy rápidamente cuando se agota el proyecto de Martínez de Oz, entra a quebrar fábricas por una serie de problemas la imposibilidad de competir con los productos importados. Básicamente esa es la idea. Se aumenta, como pasó en otras oportunidades, la deuda externa de manera asombrosa, y empieza el descontento social, ¿no? Y las clases medias, que habían quedado un poco calladas cuando se inicia la dictadura militar, algunos sectores, cuando se inicia, empiezan a ponerse en contra del gobierno militar. Y surge dentro del movimiento obrero, que fue el gran opositor a la dictadura, primero la Comisión de los 25, un grupo de sindicalistas, y después una escisión de la CGT Brasil, dirigida por Sauro Baldini, que es quien convoca esta marcha del 30 de marzo. Bueno, volvamos ahora al 30 y a la experiencia de Guillermo. ¿Cómo fue eso? ¿Te detuvieron, te metieron en un calabozo? Sí, nos metieron, había, dos calabozos grandes donde estábamos todos detenidos, seríamos 80, 90 personas. Todos los que estaban alrededor del área de la plaza fueron a parar a la comisaría segunda, creo que está en Perú, y nosotros, los que nos agarran más por 9 de julio y Avenida de Mayo, nos mandan a la sexta. Ahí empieza la identificación, decir, bueno, el interrogatorio, y nosotros conocernos, identificarnos, cada uno con sus características. Algunos estaban contentos de debutar en el tema de la detención, que era como un galardón, y otros estaban un poquito más preocupados. Pensé que teníamos 22 años en ese momento. Claro. ¿Sí? Bien. Yo lo viví del otro lado esto, porque yo me entero de la represión por la radio, y una compañera me avisa que a él lo habían detenido, que había quedado. No nos recordamos cómo nos enteramos. Y me fui a ubicarte en alguna. Sí, nosotros con José María compartimos un espacio de militancia común, y, digamos, mi compañera en ese momento, mi novia, porque estaba en ese momento la característica novia y compañera o esposa era más marcado, ahora está más desdibujado. Claro. O dibujado. Dibujado con otra forma, otro contorno. En ese momento mi novia le avisa a él, avisa en donde estamos, que era la Acción Católica, avisa que estaba detenido, y bueno, entonces empiezan a tratar de sacarme,
Yo creo que lograron hundirme un poquito más, porque cuando encuentro el listado, el tipo, mi nombre estaba con un punto negro al costado, y yo dije, esto es bueno, malo, no o sé todo qué lo contrario. Este punto negro Claro. a esta altura del partido. Y aparte, les aclaro que yo en esa época trabajaba en IBM como técnico y andaba de saco y corbata. No era precisamente un representante de la clase trabajadora industrial, ¿no? Bueno, esto fue una característica de esa movilización, y es que se plegaron a la movilización, serían los trabajadores de cuello blanco, ¿no? Todos los bancarios, empleados de oficinas, que también le arrojaban cosas al aparato represivo que estaban montando. Es decir, fue una movilización muy rara, porque no hubo concentraciones. Había una concentración y se la gaseaba, digamos, se la llenaba de gas. Es decir, la idea, el objetivo de los militares era no permitir la concentración. Era muy problemático esto para los militares, porque veían que no podían contener el descontento social, la movilización de los organismos de derechos humanos, y tampoco podían contener la crisis económica, ¿sí? Para ese entonces ya Cavallo había estatizado la deuda privada, es decir, pasó al Estado todos los préstamos que había tomado las empresas privadas, amigas de Cavallo en ese momento, que era presidente del Banco Central. Entonces la crisis en Argentina era muy grande, ¿no? Mucha desocupación, quiebre de fábricas. El año 80 fundamentalmente fue una secuencia de quiebre de fábricas, con gente en la calle, con mucha desocupación, endeudamiento y un descontento generalizado que comenzaba a estar organizado desde varios ángulos. Desde un ángulo que fue los organismos de derechos humanos, que tenían la consigna de pelear por los desaparecidos, que empieza a difundirse fuertemente en el 79, ¿no? Cuando se ve en el Mundial Juvenil carteles por la televisión pública, carteles que dicen ¿dónde están los 30.000 desaparecidos? Pues, y por otra parte la CGT, que empieza a organizarse en la CGT Brasil. Y un poquito más tarde, un poco remolones, los partidos políticos se organizan más tarde en la multipartidaria, ¿no? Después de Malvinas, esto estamos hablando, lo de la multipartidaria. Lo que quiero plantear es que se llega al 2 de abril en una situación de una crisis interna, una conmoción interna de la dictadura muy fuerte, y que el 2 de abril ese plan, que iba a ser posterior, iba a llevarse adelante más adelante, se adelanta y empieza a ser la salida triunfante, probablemente triunfante, de una dictadura que se venía para abajo, se caía, digamos, ¿no? Bueno, y cómo, te pregunto, Guillermo, ¿cómo viviste esta cuestión de pasar de estar detenido el 30 y el 1 a estar eufórico, o por lo menos ¿qué te pasó por la cabeza? Bueno, fue una contradicción que muchos tuvimos. En lo personal, bueno, yo creo que en ese momento, y como en general uno viene con el chip de las Malvinas son Argentinas en la escuela, en todos lados, fue un golpe muy duro. Yo en lo personal no fui a la plaza, a la movilización, cuando convocó ni Galtieri, ni cuando venía Jai, que decía convocó Galtieri para que vayan, ni cuando cayó. Es decir, pero tenía una actitud pro recuperación de Malvinas, obviamente. Con lo cual fue una contradicción muy fuerte. Algunos compañeros de militancia fueron, el debate estaba en todos lados, y bueno, el sentimiento de recuperarlas nos atravesaba todo. De hecho, el movimiento obrero, incluso las madres sacan un cartel famoso que dice: las Malvinas son Argentinas, los desaparecidos también, como consigna. Atravesaba todos los espacios, pero bueno, ya te digo, con una fuerte contradicción, y no una actitud pacifista de mi parte, no era ambiguo, digamos, era como que
está bien, lo podemos apoyar, no apoyar, no fue muy crítico de la situación y el uso que se le veía venir a esto, que era perpetuarse en el poder, ¿no? Uh-huh. Sí. El manotazo de ahogado. Que los mismos que habían hecho desaparecer, estaban haciendo desaparecer gente, porque todavía había centros de detención ilegal en ese momento, estaban conduciendo una consigna, que es una consigna nacional, vamos a decir, claro. y la sigue siendo. Y la sigue siendo. Y que torturaban, estos mismos torturaron a los pibes en Malvinas, digamos. O sea que era un cúmulo de contradicciones. Si la vida es un cúmulo de contradicciones, esos 3 o 4 días fueron una locura. También en personalidades que estábamos formándonos políticamente, ¿no? No éramos... las experiencias de formación política durante la dictadura eran muy pocas. Eran muy pocas porque no... Los espacios eran muy reducidos. Eran pocos, escondidos, sin y también sin los medios de ahora, ¿no? Ahora vos querés leer algo y lo encontrás. En aquel momento los libros se quemaban y todo eso. Vos que, te pregunto, volviendo a la detención, que me parece interesante ver eso, porque yo no la viví, yo lo viví de afuera. Eso te puedo contar, que estaba esperándolo. Ahora que salga de la comisaría. Esa noche la pasamos en vela con el hermano de él, tratando de esperar que saliera. A las 3 de la mañana. Sí, ¿cómo se vivió eso ahí adentro? Un poquito más sobre el tema. Bueno, como siempre me pasa, no puedo ocultar mi ideología política, así que lo voy a decir. No, claro. Les decía que había distintos espacios dentro de estaban los que estaban contentos y sabían que nada les iba a pasar. La izquierda, digamos, una visión muy infantil de la movilización. Y lo que noté, una mayor preocupación era en un señor, un dirigente sindical, que no recuerdo el nombre, que estaba apartado en un calabozo aislado, un dirigente sindical, y Eduardo Pimentel y el hijo, no recuerdo el nombre, ahora estuvieron... Eduardo Pimentel estaba en la PDH en ese momento, y era, el hijo está. Él falleció y es el creador del FOSMO, Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio. Digamos, el hijo le tocaba ir al servicio militar y no fue bueno. En ese contexto lo conozco a esta gente, veo las actitudes de otra y, digamos, va creciendo mi identidad peronista, viendo las actitudes y ciertas coherencias de algunos que estaban ahí, ¿no? En ese momento Pimentel tiene una anécdota muy cómica, hay varias, pero Pimentel le dicen, ¿usted dónde vive? Y le dice barrio General Belgrano, Ciudad Evita, y lo corrige el milico y dice no, Ciudad General Belgrano, que era el nombre que le habían puesto a Ciudad Evita ahí en la zona de Gran Buenos Aires, en La Matanza. Y ahí vino, Ciudad Evita, barrio General Belgrano, y bueno, tuvo la discusión, y bueno, ya estaba en el calabozo aislado, así que volvió el calabozo aislado. Y después cuando me preguntan a mí, claro, yo les contaba que tenía un puntito negro, y tenía en ese momento barba tipo candado, y saco y corbata, que me habían sacado la corbata, porque en la comisaría te sacan los cinturones, los cordones y la corbata. Y me pregunta, ¿usted es nacionalista? No. ¿Comunista? No. No hay otra opción, le digo yo. Aparte era como ya distendido, porque la verdad que no era... Nosotros ya no sabíamos nada de lo de Malvinas, pero... nadie sabía nada. Pero, digamos, era un poco distendido porque ya... nos habían hecho los interrogatorios y todo, y en lo que era de que te iban a apretar y mandar a tribunales militares, se convierte en una contravención. Una contravención es como si uno hace una travesura en la calle, un grafiti. Municipal, digamos, la contravención, ¿no? No, es policial y te queda 5 años. Ajá. En la contravención. Pero en ese momento... y se judicializa, queda el antecedente judicial. Pero eso es una contravención. Hoy en día la justicia sería la justicia municipal de Cava, que no es municipal, es como
muy especial, Ajá. justicia macrista, o larretista. A mí me parece interesante destacar esto, ¿no? Volviendo al contexto y desde el punto de vista del análisis histórico, las escalas, ¿no? Bueno, tenemos una escala micro, que es la que Guillermo nos está contando, y también un poquito conté yo, de cómo pasamos de una situación de represión y de protesta social y política a posicionarse frente a la recuperación de Malvinas. Ahí me parece que es interesante ver que ahí hubo personas que fueron tomando decisiones frente a eso, y que también había como una herida en las subjetividades, cómo entender lo que estaba pasando ahí. Pero sí marcar las dos fuerzas importantes que condujeron a la dictadura a tener que soltar, a tener que aflojar. Una, decíamos, los organismos de derechos humanos, pero otra es la CGT, el movimiento obrero. Y cuando uno piensa en la CGT, piensa en la CGT de ahora, ¿no? Una CGT pensada, como que se piensa a sí misma como un elemento de negociación con objetivos muy, ¿cómo les puedo decir?, muy cortos, ¿no? Como es que los salarios empaten a la inflación, o que pongan la estatua de Isabel de nuevo en la casa de gobierno. Esta CGT no era, la que estamos hablando no era así. La CGT Brasil, una CGT combativa, heredera del grupo Los 25, les voy a decir algunos nombres, ¿no? Estaba liderada por Saúl Ubaldini, del gremio cervecero, junto a otros como Donaires, de papeleros, Roberto García, de taxistas, Ricardo Pérez, de camioneros, Roberto Digón, de tabaco, José Rodríguez de Mata, José Santamaría, de porteros de edificios, ¿no? Y esta gente salía a la calle y peleaba, es decir, tenía un objetivo de lucha y de acabar con la dictadura, ¿no? En un momento en que los partidos políticos estaban fuertemente replegados. Estamos frente a una organización obrera muy distinta a la actual, esto es importante plantearlo, con una fortaleza de sindicatos que hoy no son fuertes, ¿sí? Ahora, si uno mira los sindicatos, los sindicatos más importantes son los sindicatos de servicios, los que están agremiados, los que están de alguna manera involucrados en los gremios de la CGT, y muchos de los cuales tienen, digamos, una escala salarial superior. Y la mayor parte de los trabajadores no está en la economía formal, digamos, ¿no? O no está en la economía sindicalizada. En este caso, todavía, aún después de la dictadura, gremios como los mecánicos, por ejemplo, o los metalúrgicos tenían un fuerte peso en esto, ¿no? Y por lo tanto tenían una militancia de fábrica, había actividades políticas en las fábricas, en general donde había trabajadores había un recuerdo, un busto o una imagen de Eva Perón, aún en plena dictadura. Es decir, eso era lo primero que se negociaba, que no sacar a Eva Perón de un lugar de las fábricas o de los establecimientos. Dale. No, quería comentar de que uno de los objetivos de la dictadura fue desarticular el movimiento obrero, ¿no? Es decir, el 60% de los desaparecidos son trabajadores, organizados o no, y de hecho, en un modelo productivo, que no recuerdo el nombre, del que la famosa frase da lo mismo producir caramelos que acero, era un secretario de industria, creo. Pero con una frase, digamos, era lo mismo en el país producir acero que caramelo, es decir, me da lo mismo, y ahí hubo un proceso de desindustrialización justamente para evitar la organización. Y otra cosa que charlamos, que era, incluso se llega a decir que todos los trabajadores que estaban organizados sindicalmente se los desafilió, de hecho, y hubo que hacer una reafiliación, eso fue en el 79, y hubo mayor afiliación que antes, a pesar de los pronósticos. Pero siempre el objetivo fue desarmar el movimiento obrero, ¿no? Claro. Otro dato interesante que aparece en este momento, yo decía, teníamos 22 años, es que teníamos 22 años, pero habían pasado 8 del golpe. Es decir, cuando vivimos el golpe, teníamos 16.
Es decir, los casi niños, adolescentes que éramos en ese momento, se habían convertido en gente con ideas políticas. Y no digo por nosotros dos, porque en realidad somos, como dicen, uno entre muchos. Había juventudes que de alguna manera estaban agotadas de también situaciones de control social muy fuertes. El movimiento estudiantil empezaba los centros de estudiantes. Las requisas en los colectivos, las requisas ¿sí? Sin duda esto se vivió muy fuerte en las ciudades, y particularmente en las ciudades que tenían una base industrial muy fuerte, y menos en el interior, digamos, ¿no? La vinculación entre dictadura y sociedad en el interior fue distinta. Había políticas hacia las fronteras, había políticas distintas que en los centros. Bueno, esto es lo que queríamos charlar, un poco, plantear un poco el contexto, el previo, el cómo llegamos a esto de Malvinas. Es decir, sin duda la recuperación de Malvinas está enmarcada en esto, ¿no? Lo teníamos en la cabeza. Hubo una suspensión por un momento, porque lo de la guerra fue muy fuerte. Es decir, vivimos en un país donde no se reconocía que había una guerra, aunque la hubo en el sentido de una guerra terrorista, digamos, ¿no? Pero no había un reconocimiento público de que había habido una guerra. Y sin embargo, la guerra esta era distinta, ¿no? Había movilización de tropas y todo este tipo. Así que bueno, esto es lo que queríamos compartir con hoy. No sé, Guillermo, si se te ocurre algo que quieras plantear. Y bueno. No, agradecer bien. Un recuerdo, ¿no? Sí. Algunas cosas quedan en la memoria. Sí, como dice León, ¿no? Sí, totalmente. Y también está en construcción, ¿no? Porque me imagino que ahora que te miraba ahí contar y veía como también remembrabas, me parece que esas imágenes, esos recuerdos también se vuelven a reformular, a reafirmar, ¿no? Esto de mantener viva la memoria y esa importancia de volver a recuperar cosas, datos, ¿viste? Como el puntito, ¿no? Como esas cosas que... Sí, imágenes que te quedan, ¿no? Imágenes, sí, sensaciones y pensares también, ¿no? Secuencia, la película se va armando con... Seguro. Recuerdos, ¿no? Sí, también, bueno, hay que ver que los presentes resignifican el pasado, digamos. Eso en el fondo, en ese momento fue una aventura, fue un episodio de nuestra